Hola, muy buenos días. Acá tenemos ya quórum para iniciar nuestro webinar. Bienvenidos a todos. Me complace mucho presentarles a nuestro invitado especial, Fernando Loyola, licenciado en psicología, coach y team coach, certificado por la International Coaching Community. Hoy Fernando nos acompañará para ofrecernos una perspectiva invaluable sobre las ventajas y retos de implementar iniciativas de mentoring dentro de las empresas. Su amplio conocimiento y experiencia nos brindará información clave y consejos prácticos para ayudarnos a comprender mejor lo que es el mentoring. Y recuerdo que tenemos un espacio de preguntas al final de la sesión. Estaremos respondiendo todas sus consultas. Y sin más preámbulo, aprovechemos esta increíble oportunidad de aprendizaje. Fernando, muchas gracias por tu tiempo el día de hoy y muchas gracias a los participantes. Muchísimas gracias. Vamos a comenzar entonces. Y la idea es empezar preguntándonos algunas cosas. Y la primera pregunta que quiero que utilicemos como punto de partida para reflexionar en torno al tema del mentoring está relacionada específicamente con quiénes son esas personas a las que consideramos nuestros mentores. Ojo, no tenemos que haber pasado por un proceso de mentoring propiamente dicho, ni tenemos que eh, haber sido parte de un programa o habernos inscrito en algún tipo de servicio especial, o que hayamos tenido a alguien delante de nosotros que haya fungido de las funciones de un mentor, ¿no? Un letrero que diga mentor. Pensemos, y antes de hablar de conceptos y esto, ¿y quiénes han sido esas personas a las que nosotros consideramos como nuestros mentores, ¿no? Y una vez que hacemos eso, probablemente nos demos cuenta de algunas cosas. Primero, que no ha sido solo uno, que probablemente hayan más. Y segundo, que nuestros mentores quizás todos vengan o provengan de una misma tradición, de una misma área de conocimiento, de experiencia, o quizás no, y que sean muy diversos, más diversos de lo que nosotros habíamos considerado. Denle unos instantes a pensar en quiénes son esos personajes a los que nosotros consideramos mentores. De primera instancia, cuando yo hice el ejercicio, me puse a pensar y busqué a algunas cuantas personas en mi mente y me di cuenta de algunas cosas, ¿no? Y estas conclusiones se las voy a dar ahora. Pero de primera instancia, la primera conclusión fue que mis mentores no eran muy recientes. Y ese quizás es un punto importante, que el mentor llega en un momento de definición, donde tú estás creciendo, donde tienes que consolidarte y la participación de alguien más que pueda ayudarte a hacer más sólido el piso, tal vez es un punto que haga que hay personas en cierto momento de sus vidas que están más propensas a recibir el mentoring que otras. Y por otro lado, personas que en determinados momentos de sus vidas están mucho más interesadas, no solamente porque les gusta, sino también porque tienen la disponibilidad de convertirse en mentores. Entonces, iba pensando, y acá les voy a presentar a algunos de mis mentores, eh, y me acordé aquí les presento a Marcia Laflore. Ella es eh, psicóloga, y cuando yo estudiaba, ella se encargó de bajarme un poquito la intensidad y las revoluciones que se viven en esa época. No de mala manera, sino al contrario, a través de diálogos muy inteligentes. Mi trabajo con ella empezó cuando yo estaba terminando la universidad. Los cursos que había llevado con ella no era que habían generado una amistad, pero ella había encontrado en mí algo que yo no sabía qué era. Y entonces decidió que se iba a tomar un poco de su tiempo para conversar conmigo. Luego, cuando ya egreso, me da la primera oportunidad para que yo fuese asistente de cátedra y luego docente.
pasaron los años, ella se retiró de la facultad que hizo que nos conozcamos, pero siempre tuvo un consejo importante en algún momento en el que yo necesitaba de un poco más de claridad en la mente. Como cuestión anecdótica, eh, cuando nace mi primer hijo, ella tiene el detalle de llevarle una colcha de muchos colores, muy bonita además, y nos pusimos a conversar de eso también. Y hasta para eso tenía un consejo. Entonces, creo que es una de esas personas a las que he acudido durante mucho tiempo, y fíjense, acabo de decir consejo varias veces, porque cuando hablamos de mentoring, hablamos de consejos. Así que si no nos gusta dar consejos, quizás esa no es la ruta. Pero mientras recordaba a Marcia, también me acordé de Mary. Ella es Mary Chloe, también fue otra de mis mentoras. Y recuerdo claramente que con ella sí había una relación habitual. Teníamos que reunirnos 4 veces al año. Nos veíamos cada 3 meses, no importa si me enseñase o no, era parte del proceso que teníamos dentro de la universidad. Y esas 4 veces nos sentábamos y pensábamos en el futuro, en qué estaba haciendo, en qué podía cambiar, y me ayudaba a tomar decisiones. Decisiones, otro elemento importante, ¿ya? Consejos, decisiones. Pero con Mary tengo una historia bien interesante y divertida, porque en algún punto, cuando hay que dar un poquito más de peso a los cursos selectivos, que eran muy pocos, dentro de la universidad, yo fui y le digo, Mary, me gustaría que el electivo de este ciclo sea psicoanálisis, ¿qué opinas? Y habíamos llevado un curso de psicoanálisis básico, ella es psicóloga cognitiva, yo también. Entonces, pero en ese momento yo no lo sabía. En ese momento yo, según yo, era un psicólogo ecléctico. Y entonces ella me dice, tratando de no demostrar en su cara lo que realmente sentía, me dice, Fernando, ¿por qué quieres dar ese curso? O sea, miremos todos los cursos y ampliemos un poquito la perspectiva y veamos qué es lo que vamos a hacer. Y entonces, juntos miramos todas las opciones y claro, me di cuenta que me interesaba, pero que no iba a ser lo mío. En el camino me dijo algo bien divertido. Me dijo, escúchame, ese curso, si quieres, te presto todos los libros porque yo los tengo en mi casa. Y si quieres, nos reunimos todas las semanas. Y yo te cuento y te hago las clases. Pero tienes la posibilidad de llevar un electivo. No lo uses para algo que no vas a usar el resto de tu vida. Y así fue como me inscribí, ya no en psicoanálisis, sino que me inscribí en diseño instruccional. Hoy 25 años más tarde de haber cerrado ese capítulo y dándome cuenta que me dedico el 80% de mi tiempo a hacer diseño instruccional, hago más válido ese consejo que nunca. Consejos, decisiones. Pero tercer elemento, miren, aquí hay un tema donde tienes a alguien que te ayuda a trazar el campo, que te permite mirar en mayor perspectiva, y hay una cuestión temporal. No es aquí y ahora, sino que hay un objetivo hacia el final, hay un objetivo distal, que es esa visión personal que tienes que construir y que te va a llevar más allá. Entonces, consejos, decisiones y ahora el tema de una proyección hacia el futuro. Y ahí vamos dándole forma a qué significa ser o tener un mentor. Pero si salimos un momento por ahí que algunos de ustedes tienen pues, historias mejores que las que yo les estoy contando, pero en el camino puede que alguien diga, oye, pero es que, ¿sabes qué? Yo no es que le pida consejos a alguien, sino que hay personajes que para mí son personajes particulares. Ah, ok, dale. Es que ¿sabes qué pasa? Que si lo miramos en perspectiva, tu mentor no tiene que ser una persona a la que tú conozcas. No, pero ¿y la relación? Momento. Estamos en esta fase donde decimos, ¿qué tiene un mentor? No necesariamente vamos a definir ahorita si eso no es un mentor, pero sí me gustaría, por ejemplo, pensar en todas las veces en las que yo me he preguntado, George Harrison, en este caso, ¿qué haría? ¿Ya? Y lo que pasa es que Harrison no solamente es mi Beatle favorito, sino que también fue el Beatle favorito de mi mamá. Y eh, para quienes somos medio curiosos, investigamos mucho la vida de las personas. Y claro, luego viene un documental interesante y mucho, mucho de colección que uno puede ir recopilando. Y te das cuenta que Harrison tiene muchísimas cosas que uno quisiera imitar.
Pero llegas a un momento donde gracias a que tienes las grabaciones, los audios, los documentales y demás, donde ocurre algo bien divertido. Y termina siendo tu vida una especie de, ¿se acuerdan? Quizás ustedes no vieron la película original de Superman, pero Superman cuando no sabe qué hacer con su vida, se va a un lugar, el Polo Norte, donde hay miles de cristales, y cada uno de estos cristales es una grabación que le ha dejado su padre, ¿no? Y entonces así tiene una suerte de conversación con su padre, que aunque esté muerto, le empieza a dar consejos, le empieza a clarificar cosas. Pues resulta que nosotros podemos hacer lo mismo hoy en día con YouTube, con unos podcasts, en fin. Y les aseguro que cada vez que me he preguntado qué haría George Harrison en este caso y lo he respondido, ha sido para bien. Entonces, ¿qué? ¿Puede ser entonces que no conozca yo a mi mentor? ¿Es más que mi mentor esté muerto? Sí, sí. Porque en tu mente al final todo funciona de una sola manera. Y en algunas organizaciones, los mentores, entre comillas, son elementos ya espirituales, no están presentes. Y a veces sí están vivos, pero no tienen mucho contacto contigo, pero sí un influjo impresionante. A veces yo me pregunto cuando estoy en una especie de encrucijada compleja, donde la creatividad falta y es justo lo que se necesita, ¿qué haría David Lynch en este caso? Y a David Lynch no lo conozco, pero me sé toda su vida. Y sé cómo trabaja y conozco su método. Y no solamente he visto sus películas, sino que he leído sus libros y he apreciado todas las formas de arte que hacen. Entonces hay una suerte de vocecita interna de Lynch por ahí dando vueltas. Recapitulando, consejos, decisiones, proyección a futuro. ¿Qué haría yo en ese caso? Y una voz interna que se va sentando a partir de las experiencias, interacciones directas o no que hayan existido con ese personaje. Eso es. Entonces, hecho esto, nos vamos a darle forma a este primer reto, que es el reto de los 50 minutos. Y la idea es simple, en 50 minutos tenemos que cubrir cada uno de los siguientes puntos. Uno, empecemos desmantelando algunos mitos, ¿sí? Entonces vamos a trabajar aquí rápidamente y de hecho me gustaría mucho que cada uno de ustedes haga el ejercicio de manera personal. Ahora, si quiere escribir en el chat, ¿no? Y quiere aprovechar para responder algunas preguntas, creo que es el momento ideal. Vamos a aprovechar todo el tiempo que tengamos disponible para eso. Luego vamos a conocer las ventajas y recuerda leer siempre la letra pequeña. Y lo que pasa es que a veces nos venden estos programas como que son alucinantes y es lo mejor que hay en el planeta y no es así. A lo largo de estos años he ayudado a algunas organizaciones a implementar sus iniciativas de mentoring. Algunas de ellas muy exitosas. Puedo tener el orgullo de decir que ninguna ha sido un fracaso. Pero es importante saber que no es la maravilla que nos pintan. Entonces aquí vamos a revisar eso también. Vamos a ver también el tema de los retos, ¿no? Si fuese fácil, ¿dónde estaría lo divertido? Porque no es fácil implementar un proceso de mentoring en una organización, especialmente si es muy tradicional. Y les voy a explicar dentro de un ratito por qué. Y por supuesto, vamos a terminar preguntándonos entonces por dónde comenzamos, ¿no? Y ver de qué manera podemos ayudarnos si es que estamos interesados en implementar dentro de nuestras organizaciones un proceso o un programa de mentoring, ¿por dónde comenzamos? Bien, entonces tenemos unos cuantos minutos para hacer todo esto. Y lo primero que les voy a pedir, por favor, es que abran bien su mente, escuchen bien lo que les voy a decir y, como les decía, si quieren y pueden, respondan a través del chat, porque estaría bueno no solamente estar en esta fase de monólogo, sino también poder tener algo de interacción. Y lo que tengo acá es un conjunto de afirmaciones del estilo verdad o mito y me gustaría saber qué opinan ustedes. Si esto que están viendo aquí es verdad o es un mito. Esta es la primera. Cuando en una empresa los ejecutivos son jóvenes, por ejemplo, menores de 30 años, como en la foto que estamos viendo ahí, las probabilidades de implementar un programa exitoso de mentoring son escasas. ¿Qué me dicen ustedes? A ver, piénsenla. Si es que alguien quiere, insisto, escribir en el chat algo o en preguntas y respuestas, este es el momento, háganlo. Y si no, piénsenlo. A ver, cuando en una empresa los ejecutivos son jóvenes, por ejemplo, menores de 30 años, las probabilidades de implementar un programa exitoso de mentoring son escasas.
¿Será verdad o será mito? Esa es la pregunta que nos hacemos. Chequen bien. Espero que tengan en mente ahí su respuesta. Yo ya tengo la mía también. Y en este caso, esto es un mito. ¿Ya? ¿Qué sucede? Sucede que no importa cuántos años tengas. Lo que importa es que tengas más experiencia que el otro. Y que la experiencia además sea una experiencia asentada, comprobada, bien desarrollada. Así que no importa. Y acá viene algo interesante. Miren, conversaba con una compañía, estábamos con los ejecutivos de esta empresa, y ellos estaban trabajando algo que según ellos se llamaba mentoring inverso. ¿Ya? ¿Qué es el mentoring inverso? Cuando alguien más chico que tú te enseña. Entonces le digo, espera un ratito. ¿Qué te enseña? Y me dijeron, lo que pasa es que ahorita que todo es digital, hay ciertas plataformas y aplicaciones que nosotros no manejamos, entonces hay unos muchachos, de entrada ya les decían muchachos, entonces ya era una situación medio rara, y dicen, hay unos muchachos que acá son unos genios en esto, entonces ellos dedican algunas horas a enseñarnos a usar estos aplicativos, a usar los sistemas nuevos, y nos acompañan en el proceso de poder hacer bien las cosas. Entonces yo les digo, ¿cuánto tiempo llevas tú usando esta tecnología? Y dicen, bueno, los sistemas más antiguos desde un ratito después de la pandemia, en fines del 2020, 2021. Y los más nuevos este año. ¿Y esos muchachos? Y me dicen, no, esos que nacieron con los teclados en las manos. Ellos mínimo tienen, bueno, algunos ya exageraban, 20 años, otros decían 10 años. Este muchacho llegó hace 5 años y llegó para hacer esto. Entonces yo le digo, ¿ya se dan cuenta? ¿Qué cosa? Que no se tiene que llamar mentoring inverso. Una persona que tiene 1 año de experiencia, o incluso una persona que no tiene experiencia, está aprendiendo de alguien que tiene 5 años de experiencia, 10 años de experiencia. Es un mentoring normal. Tenemos a alguien con experiencia enseñando a alguien sin experiencia. La edad es circunstancial. ¿Bien? Es circunstancial. Mónica nos dice, muy pocas empresas lo hacen, ¿no? Pero sí me ha tocado verlo, sobre todo en temas de sucesión. Ah, y ahí hay un punto particular, porque en el caso de los planes de sucesión, el mentoring es un mentoring que está hiperfocalizado, porque lo que queremos, tanto tú como yo, es que estés listo para poder pasar a esa siguiente posición, que es lo que te toca, ¿no? Y entonces vamos preparando a la persona. Otros programas son un tanto más amplios y te permiten abrir mente, porque incluso el mentor le pregunta, bueno, ¿y a dónde quieres ir? Como parte del proceso. A ver, segunda, ¿de verdad o mito? Y esto debería haber venido entre comillas. Te preguntan, ¿tienes experiencia y dominas tu campo de acción? Genial, eres el candidato ideal para ser mentor. A ver, piénsenla un ratito. A ver. Acabo de decirles algo además. Y dice aquí, ¿tienes experiencia y dominas tu campo de acción? Genial, eres candidato ideal para ser mentor. Y saben, esto lo he sacado de un anuncio que convocaba mentores para un programa de desarrollo de emprendedores. Así tal cual. Esa era su publicidad, su gancho. Bien, por aquí tengo un verdad. Yo les cuento, ¿ya? Y acá yo voy a estar de acuerdo con Eileen, pero hay un pequeño punto que haría que estemos 100% de acuerdo. Tiene experiencia y domina su campo de acción. Genial, genial, estamos de acuerdo. Pero ¿saben qué? Hay empresas donde a uno lo obligan a ser mentor, les juro. Así, muchas empresas no tienen el programa, pero hay algunas que te dicen, ya llegaste a tal puesto, ahora te toca ser mentor. Tienes experiencia, dominas tu campo de acción. Pero ¿qué pasa si no te gusta compartir tu conocimiento? ¿O qué pasa si eres de las personas que dicen, no, esta persona tiene que pagar piso, así que primero que sufra un poco? Ya, hay personas así, todavía existen. Ya. Ahora, entonces, ¿tienes experiencia y dominas tu campo de acción? Genial. ¿También quieres compartir tu conocimiento? Y una cosita más, ¿tienes tiempo? Y una vez que hemos completado ese cuestionario, ya te puedo decir, eres candidato ideal para ser mentor. Muchos programas de mentoring fracasan porque los mentores, incluso los más entusiastas, tienen agendas súper ocupadas y en algunos casos no comparten todo lo que saben.
Entonces, no hay espacio para el egoísmo dentro de un programa de mentoring. Pero hay algunos que lo son. Listo. Entonces ya saben, sí pero no. Habría que agregarle unas cuantas preguntas más para darle forma. Sigamos. Tercera, el proceso de mentoring para que funcione necesita de una estructura y un estilo definidos para añadirle formalidad a la relación y sus respectivos resultados. O sea, que el mentoring debe tener una guía para el mentor, debe haber una suerte de recomendaciones para las reuniones, una ruta para poder plantear desde los objetivos hasta los grandes logros, etc. Piénsenla, a ver, ¿será verdad o será mito? Y yo les cuento que, vamos a ver, vamos a darle una chequeadita por acá. Muy bien, el link, estamos totalmente de acuerdo. Es un mito. Justo por lo que yo les decía al comienzo de esta sesión. A veces el mentoring no es un programa formal dentro de una empresa. Y algo me dice, cuando hicimos este ejercicio inicial, que varios de ustedes se han dado cuenta que han tenido más de un mentor, pero nunca estuvieron en un programa de mentoring. Y yo les puedo asegurar también que yo he tenido mentores que han sido mejores estando fuera del sistema que algunos mentores que me tocaron dentro de programas específicos de mentoring. Entonces, el proceso de mentoring, para que funcione, no necesita una estructura y un estilo definidos. Puede tener múltiples estructuras, múltiples estilos e incluso ser en cierta medida inestructurado para añadirle formalidad. Y eso está muy bien, si quieres añadirle formalidad, pero tampoco tiene por qué ser 100% formal. El mentoring inicial, el que podríamos decir en el que se inspiró el proceso de mentoring que conocemos hoy, que es muy formal, era muy libre. Tenía sus defectos, sí, pero no hay necesidad de que sea así estructurado. Sin embargo, si ustedes quieren implementar dentro de sus organizaciones algún esfuerzo de mentoring, sí estaría bueno tener algunos lineamientos, no estructuras y estilos definidos, pero sí algunos lineamientos que permitan enmarcar el ejercicio de el mentoring. Siguiente. Un mentor es un representante de la cultura de la organización. ¿Ven? Este es cortito. Es una de esas afirmaciones que solamente podemos decir es verdad o es mito. Un mentor es un representante de la cultura de la organización. Piensen un momento, denle forma a esa idea y ahora escuchen, porque esto es verdad. Sí, ya hemos desmantelado unos cuantos mitos ahí hace algunos instantes, pero en este caso estamos ante un elemento que es verdad. Entonces, el mentor es un representante de la cultura de la organización, especialmente porque quienes reciben mentoring son las personas o muy jóvenes o que están en transición a un nuevo puesto o los nuevos dentro de una compañía. También están aquellos que están aprendiendo algo que no necesariamente se les ha enseñado y que ahora es necesario para su trabajo. En todos esos casos, el mentor hace las veces de la organización completa. Porque cuando el mentor no me da buenos consejos, no es mi mentor me mandó por el desvío, es en esa empresa no sé qué quieren. Y ojo, pensando en los más jóvenes que suelen ser los depositarios, los beneficiarios de los programas de mentoring, por más que el mercado laboral no esté tan fácil, hoy un ejecutivo de alto potencial siente que con el mentor no hay buena química y traslada eso a toda la organización y dice, mira, diferencias irreconciliables, yo me voy. Y se va. Y no hay problema. No, pero ¿y su futuro? Su futuro está en otro lado. Entonces ya saben, mentor igual embajador de la cultura. Si es que no está claro, puede ser la persona más genial del planeta y el mejor de tus ejecutivos, pero si no tiene la cultura, lo que estás haciendo es crear una especie de cisma, porque esa persona va a hacer que sus mentís se le dice al receptor del mentoring, que sus mentís crezcan con ese estilo que tiene esta persona y de pronto tienes una facción rebelde que tiene su propia manera de ver las cosas, a veces incluso no solo aislada, sino contraria a la cultura, entre comillas, dominante, y en algún punto eso puede explotar. Así que elijamos bien y busquemos gente que realmente sean embajadores de nuestra cultura. Otra, un requisito fundamental para que un proceso de mentoring funcione es contar con procesos organizacionales claramente definidos y funciones bien descritas. ¿Se parece al anterior? No.
porque el anterior estaba hablando, al que vimos de la estructura, del proceso, ese era el proceso de mentoring. Aquí yo estoy hablando de la empresa en general. Para poder lograr que el proceso de mentoring funcione, es un requisito que la empresa completa tenga procesos organizacionales claramente definidos y funciones bien descritas. El himno dice que es verdad. Bien, a ver, miren, si yo tengo una empresa con funciones claras, con delimitación de puestos, con buena estructura, el mentoring se hace mucho más sencillo. Mucho más. Entonces, es otro requisito. Vamos a hacer un programa de mentoring. Genial. Las personas saben cuáles son sus responsabilidades y sus roles. Saben además cuáles son las reglas de juego dentro de la empresa. Saben hasta dónde podemos ir. Sí. Ah, ok, listo. Si sigue sí, vamos. No. Entonces, no es que no puede haber mentoring, pero podríamos hacer que el mentoring también ayude a darle un poquito más de estructura a la organización. Bien, entonces, allí ese otro elemento. Entonces, no es que sea fundamental, es un requisito deseable, no es fundamental, pero está muy bien tener esta estructura que nos va ayudando desde dar mejores consejos hasta poder llegar adecuadamente a las personas. Ahora, un mentor exitoso debe contar con un nivel elevado de gestión emocional. Esa es otra frase que escuchamos en una reunión hace no mucho. Y decía, no, es que los mentores deben tener una gestión emocional altísima porque lo que no queremos es que vayan... Interesante postura. Y les cuento que la respuesta es no, pero sí. O sea, ¿a qué vamos? A que conozco mentores que son grandes mentores, pero que son un desastre emocionalmente hablando. ¿Ya? Terribles, terribles. Pero son buenos mentores. Pero van a modelar esa conducta. Ya. Creo que la tele está llena de... o su servicio de streaming de video favorito. Está plagado de series y películas que hablan de personas. O sea, por un lado están el coach que logró que el equipo terrible llegue a la final de la NBA. Y ese coach sí es cálido, amable, cercano. Renegó en algún momento, es el momento de tensión de la película. Pero también está el otro extremo. Ese que es antisocial, mala gente, que no te habla, y sin embargo es un excelente mentor desde el lado profesional, más no desde el lado personal. Siempre vamos a preferir a alguien que es una buena persona para que pueda generar el valor necesario. Entonces, a veces hay mentores exitosos y he escuchado mira, tal persona puede ser tu mentor. Te guapea, te habla mal, pero te da buenos consejos. Entonces hay un pero. Pero el verdadero mentor exitoso debe de tener un nivel elevado de gestión emocional. Ese no tiene límites. Ya avanza y llega hasta donde debería llegar. Entonces, el mentoring es un proceso, no es una sola reunión. Tampoco son solo las reuniones, es un proceso. Entre dos personas, y no puede haber mentoring grupal también, pero el proceso se da entre dos personas. Ahí hay muchas flechitas que unen dos personas cuando tenemos una sesión de mentoring grupal, ¿no? Que no es lo ideal, pero he visto también algunos modelos al respecto. Entonces, un proceso entre dos personas en el que una de ellas comparte los conocimientos y experiencias con la otra, conocimientos y experiencias, y no se las guarda, para incrementar su capacidad de respuesta. Ah, no es porque no tengo a quien contarle mis historias, así que ven, mentí, que quiero hacer un rato storytelling. Hay un objetivo, y el objetivo es este. Tengo que incrementar tu capacidad de respuesta. O sea, tengo que hacerte más eficiente. ¿Pero respuesta a qué? A las demandas de una posición específica en un contexto particular. ¿Al puesto actual o al puesto que viene? Y en las circunstancias, ¿cómo estamos? No en el 2019, en el 2023, el mundo que cambió. Y sus posibilidades de ir más allá de ella. Ah, o sea que además voy a tomar en cuenta que yo podría salir del puesto y seguir creciendo. Sí, mucho del mentoring también está vinculado al tema de los ascensos, el desarrollo dentro de la empresa, etcétera. Creciendo ambas partes, ambas personas, como resultado de este intercambio, porque el mentor también gana.
Y gana de muchas maneras. Entonces, cuando queramos vender a quienes van a ser nuestros mentores, expliquémosles que ellos también ganan. ¿Qué ganan? Intergeneracionalidad, orden en su manera de pensar, fortalecimiento de su liderazgo, entre otras cosas que voy a mencionar ahora. Y claro, en algunos casos también ganan un bono económico, que no es lo ideal, pero hay. Lo demás es anécdota. O sea, cualquier cosa que quieran agregarle a esto ya es cosecha propia y no necesariamente debería ser parte de la definición. Bien, entonces quedémonos con esta idea como la definición central de qué es mentoring. Entonces, las ventajas, y recuerden lo que les decía, hay que recordar leer la letra pequeña porque a veces se sale de control y no nos damos cuenta. ¿Cómo así? Porque claro, ventajas del mentoring les cuento 500 si quieren, pero vamos a resumirlas. Miren, el mentoring permite desarrollar competencias clave. Tiene poca capacidad de negociación, dale, que el mentor le ayude y de mentor vas a tener a alguien que es un gran negociador. La comunicación efectiva está fallando. Bueno, que lo converse con su mentor que es un excelente comunicador, se dan cuenta. Entonces, en lugar de mandarte un curso, te mando con alguien que sabe además cómo funcionan las negociaciones dentro del rubro o dentro de la empresa, o que cómo funciona la comunicación estratégica y la comunicación efectiva dentro de sus áreas. Porque te puedo enviar también a un taller, a un curso, puedo contratar a... ¿Pero para qué? Vas a tener algo general, pero si puedes tener algo específico, acotado a las necesidades y a las características de la empresa, y más barato, entonces úsalo. Aprendizaje acelerado, claro, cuando tienes a un mentor vas más rápido, y el mentor se encarga de ponerte un poco más de acelerador. Networking y conexiones. Sí, porque muchas veces las personas con potencial, al ser nuevas, no conocen a nadie. Y necesitamos que empiecen a codearse con los tomadores de decisiones, con las personas con las que luego van a tener que negociar, etc. Entonces, el mentor te va presentando gente. Y eso va ayudándote a afianzarte dentro de la organización, entender cómo funciona y sobre todo a interactuar. Orientación en la toma de decisiones, lo que yo les contaba más temprano. Tengo decisiones que tomar, mi mentor me puede aclarar muchísimo la mente. Incremento de la confianza y la motivación. Y es que esto va para el mentí. Si es que yo no estoy muy seguro cómo van a hacer las cosas acá, y de pronto mi mentor se encarga de convertirse en la persona en la que puedo confiar y que va a estar allí para mí, ya estoy más tranquilo y me quedo. Desarrollo de liderazgo. Y ese es uno de los beneficios que recibe el mentor. ¿Ya? Sin embargo, esto tiene, como les decía, la letra pequeña. Cada uno de estos beneficios tiene una contraparte, que si no la manejamos de manera correcta, puede traernos una catástrofe. Desarrollo de competencias clave, pero a veces eso se genera algo que se llama hiperfocalización utilitaria. Qué nombre más feo, pero lo que significa es esto. La hiperfocalización utilitaria significa que solamente voy a enfocarme en lo que realmente es útil para tu puesto. Y ya no pienso en el ser humano, sino pienso en solamente esas 3 o 4 palancas que hay que jalar. Para el aprendizaje acelerado, la adquisición superficial, porque a veces aprendemos muy rápido y nos olvidamos de la esencia, de la base, y solo nos quedamos con el contenido. Y ese contenido no es digamos que más, la herramienta, la técnica, pero ¿y detrás? Networking y conexiones. Sí, pero a veces se instrumentalizan las relaciones y hay que tener mucho cuidado con eso. Te voy a presentar a tal porque ese tal te abre la puerta. Y todas las demás personas, y el gusto de tener un compañero del trabajo que uno disfruta dentro del proceso. No, no. Es el riesgo, ¿se dan cuenta? Orientación a la toma de decisiones, pero eso podría generar una dependencia al método y el apoyo. Cada vez que tenga que tomar una decisión, voy a ir corriendo de mi mentor y al final me vuelvo un dependiente del mentor. Incremento de la confianza y la motivación. Bueno, eso ya lo dijimos. Y fidelización del talento. Sí, pero también puede haber una acelerada rotación interna. Entonces te quedas, pero es como si no te hubieses quedado porque cada tanto estás saltando de un puesto a otro, cosa que no está mal. Pero dice fidelización, sí, pero acuérdate que vas a tener que seguir contratando gente porque van y vienen, ¿eh? Y desarrollo de liderazgo, sí, pero ¿saben qué? A veces, y esto es, en serio me en broma,
pero se generan unas sociedades de entrenadores de Pokémones impresionantes. No, y se los digo por qué, porque a veces los mentores se reúnen como un comité de talento para luego proponer las promociones. O sea, quién va a subir, quién va a irse a un proyecto, quién va a recibir un aumento, etcétera. Los comités de talento son hermosos. Pero cuando yo voy a estar defendiendo a mi mentí, voy a discutir, bueno, porque a mí me da estatus que cada persona que pasa por mi proceso de mentoring asciende, le dan bonos, le asignan proyectos, pierde el foco, se vuelve una competencia en un desarrollo de personas y por eso hay que tener cuidado. Entonces, los retos. Primero, seleccionar a los mejores, ¿no? Y ahí hemos puesto entre comillas los más dignos. ¿Qué pasa? Hay que hacer un perfil del mentor. Ahora, para perfilar, tranquilamente podemos usar el APL, podemos usar alguna otra. ¿Para qué vamos a inventar la rueda si ya está? La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cuál sería el perfil que debería tener un mentor? Y luego, ya lo hemos hecho nosotros en algunas ocasiones, hemos tomado la prueba, le hemos hecho el calce con el perfil del mentor ideal, y los que están más cerca en porcentaje son los llamados a estar en la primera llamada de mentores. Si faltan, vamos bajando un poquito la valla, pero lo ideal es que no dejemos que sea mentor a alguien que no tiene las competencias requeridas. Y ya saben, no solamente es conocimiento, experiencia, también hay disposición, sociabilidad, deseo de compartir, la conducta prosocial, etc. El compromiso de los mentores. Importantísimo. En el tiempo se cansan, dejan de reunirse con sus mentís, los dejan olvidados, vienen otras prioridades. No. Necesitamos ver cómo manejamos y cómo sostenemos el compromiso del mentor en el tiempo. Paréntesis. Yo he cambiado mi rol en estos últimos años, justo hacia mediados de la pandemia, pero antes y durante 15 años, ¿se acuerdan que les conté que mi mentora nos reuníamos 4 veces al año, etcétera? Ya. Durante 15 años tuve ese rol. Yo. Ahora, ¿por qué hacemos que alguien esté 15 años dando de su tiempo para esto? Porque no te pagan por reunión, ¿eh? Entonces, simplemente la satisfacción de hacerlo. Entonces, es el compromiso que tienes. Si a ti te nace, vamos bien. Evitar la instauración de un sistema feudal. Claro, como les dice, estos señores que tienen a sus mentís y que todas las puertas están cerradas para el que no tiene un buen mentor. Hay que tener cuidado, mucho cuidado con eso. Autogestión del proceso. ¿Cómo hacemos para no tener una estructura gigante de gente que está atrás del proceso de mentoring? Sino simplemente que se conecten y que empiecen a desarrollarse. Mucho tendría que ver con la automatización de algunos procesos. Sostenibilidad en el tiempo. Baja la motivación, nos olvidamos de convocar. Entonces hay que tener las reglas claras y un buen procedimiento para que esto se sostenga. Articulación con las demás estrategias de la organización. Y entonces de pronto te dicen, voy a ir al mentoring, pero también hay un programa para jóvenes talentos y ahora justamente hay un programa que se llama Estrellas del Futuro. Y ya, un ratito. Necesitamos es que una es del área de liderazgo, la otra es del área de desarrollo de personas, la otra es de capacitación. Un momento, nos sentamos todos y nos juntamos. Y alineamos. O sea, el mentoring no puede ser un agregado, tiene que ser parte orgánica de la estrategia de desarrollo de personas dentro de la organización. Y por supuesto, conseguir y demostrar la rentabilidad del proceso. ¿Cuánto estamos invirtiendo, incluyendo las horas del mentor? Y eso, ¿cómo revierte en menor rotación externa, mayor rotación interna, menos necesidad de contratación, etcétera? Si yo tengo un buen proceso de mentoring, las contrataciones deberían, para puestos de mandos medios hacia arriba, debería ser muy pequeña, con lo cual vamos a hacer un gran ahorro. Pero eso es solamente una idea de las varias que podríamos poner en marcha. Entonces, y esta es la pregunta que nos hacemos, ¿por dónde empiezo? Yo podría empezar por muchos lados, pero yo les diría, número 1, necesitamos un proceso de mentoring dentro de la organización. Número 2, cuento con las personas idóneas para poder darle forma, darle vida a este proceso de mentoring. Ahí la evaluación del perfil, etcétera. Siguiente pregunta, ¿los preparo a los mentores? ¿Voy a hacer una capacitación? La respuesta tiene que ser sí. Siguiente,
¿Y a quién le voy a dar el mentoring? Porque sería hermoso dárselo a toda la organización y que sea una sociedad de mentores. Pero a veces no se puede, a veces no hay tiempo, a veces respeto tu experiencia, pero yo no voy por ese lado. Entonces hay que ver qué podemos hacer al respecto. Bien, no importa por dónde empiecen. Si es que ustedes están en una organización que tiene el potencial de crecer y sienten que el mentoring puede ayudarles, tenemos lo que necesitamos. Bien, entonces, por mi lado, eso es. Muchísimas gracias y si por ahí hay alguna pregunta, entonces, con muchísimo gusto que nos quedan un par de minutitos para poder contestarlas. Muchas gracias, Fernando, por pues, ampliar toda esta información del mentoring. Yo tengo una pregunta y es ¿cómo medir el impacto de los procesos de mentoring? O sea, más bien de los mentí. O sea, ¿cómo saber que estas personas están en el proceso correcto y se están adaptando a lo que los está llevando el mentor? Por lo general, lo que se hace para poder, muchas veces es un salto de fe y hay confianza pura, pero por lo general lo que se hace es comparar la velocidad con la que aprenden, se adaptan, ascienden, trabajan, consiguen resultados, las personas que pasan por el proceso de mentoring versus las personas que no. Ahora, ¿por qué no es una medición perfecta? Porque por lo general a quienes les das mentoring son a las personas que tienen potencial. Entonces, de todas maneras, van a destacar. Pero he visto algunas organizaciones donde hay personas que tienen que cerrar brechas. O sea, no es el mejor de su promoción o de su generación, sino que es alguien que necesita reforzar algo y pasan por el proceso de mentoring. Esa persona no tiene un desempeño especial, tiene un desempeño más normal hacia abajo. Ese desempeño cuando sube y revierte en mejores resultados, en mayor productividad, en una mayor rentabilidad, si es que su puesto está vinculado a la generación de ingresos o a la reducción de costos dentro del trabajo, etcétera. Con eso se saca el margen de cuánto le costó a la empresa. Porque si yo voy a tener a un gerente, me voy a inventar, que cuesta $100 la hora, y le va a dedicar 1 hora a la semana durante medio año a esta persona, ahí se nos han ido unos $2.500, ¿no? Y entonces una vez por semana nada más, ¿eh? $2.500. Y este personaje ha mejorado y ahora, no sé, pues su productividad total neta ha subido en $10. Eso quiere decir que ese programa se va a pagar de acá a 4 años. Entonces es un montón y no voy a poder llegar. Es importantísimo tener claro los números y poder hacer este contraste. Quien no recibió el mentoring, ¿cómo va? Quien sí recibió el mentoring, ¿cómo va? Plantear que esa diferencia podría estar, entre otras variables, respondida por el mentoring y así poder ir calculando. Porque sí, es un proceso que a veces no es barato, pensando en el tiempo que le está dedicando el ejecutivo senior a formar a un junior, ¿no? Muchas gracias por esa respuesta, de verdad que muy completa. Y bueno, voy a terminar mis preguntitas con esta, y es más que todo basado en su experiencia, si se ha enfrentado a situaciones de sesgos o favoritismo dentro de estos procesos. Todo el tiempo. Y es lo primero que tenemos que trabajar. En muchas ocasiones, cuando entramos a estos procesos, parte del módulo de formación de los mentores justamente tiene que ver con el manejo de sesgos. Y es una manera amable de decir, vamos a prevenir favoritismos, discriminación y entre otras cosas. Y justo ayer estábamos conversando con un equipo de ejecutivos sobre cómo a veces el sesgo es casi invisible, ¿no? ¿A qué voy? Porque dicen, no, mira, no me importa si es hombre o mujer, si es mayor o menor, pero, y era este caso que comentábamos y decimos, sí, pero mira, hay una persona que el otro día hizo este comentario, porque dentro del equipo hay una persona que es de ascendencia asiática y le dice, bueno, tú eres chinita, de hecho a ti te gusta trabajar un montón. De ahí nomás ya te das cuenta que, ¿y a ti quién te ha dicho que los que tenemos sangre oriental trabajamos más? O sea, no es así. Y además ya eran más latinoamericana que cualquiera de nosotros, ¿no? Porque tercera generación ya no hay nada. Pero están todos los días ahí dando vueltas. Y está el favorito porque tiene mentor o no tiene mentor. Y entonces hay que tener mucho cuidado, tanto a la organización que se tiene que preparar, como a los mentores que tienen que ver que están recibiendo un ser humano y que tienen que llevarlo a su máximo potencial. No importa tamaño, forma, color. El tema es, tú me das materia prima y tengo que hacer que esta materia prima se convierta en la obra de arte más impresionante que ha visto esta empresa.
Y eso es lo que tendríamos que ver como un concepto básico para trabajar el mentoring. Perfecto. Por acá tenemos una pregunta y nos dice Eileen, ¿en qué tipo de situaciones el mentoring sería la respuesta a un problema? Para ver si nos puede dar unos Buenísimo. ejemplos. Claro. Y acá el tema es cuando no son los programas para desarrollar personas, sino cuando es una solución. Es cuando tenemos a una persona que necesita desarrollar una competencia y que un programa externo no ayudaría. O sea, por ejemplo, y acá 3 ejemplos. 1, tengo una persona que tiene un potencial impresionante del área comercial, pero por algún motivo no está cerrando las ventas. Es simpático, es amable, pero algo está fallando. ¿Para qué le voy a mandar a un programa de ventas externo si las ventas de esta empresa son muy particulares? Hay alguien que ya no trabaja en ventas, pero que fue a otra área y era está en planeamiento de la demanda, pero que era un as en las ventas. Entonces, oye, le puedes dar mentoring a partir de tu experiencia y ahí está. Otra, una persona que tiene ideas geniales, pero expone muy mal, que eso lo he visto un montón de veces. Entonces lo juntan con alguien que es un gran presentador, que además es un gerente que es muy aspiracional, y lo va preparando y luego lo tiene. Tercera, tienes a una persona que es genial para todo, pero no se adapta a la cultura, porque la cultura de la empresa es más bien un poquito, y vamos a ver, este caso lo he visto, esta persona es bien centrada y la cultura es más bien abierta, ¿no? Medio inspiradora, algo loca, y esta persona es muy cerrada. Entonces le traen a un gerente que fue en su momento, que venía de un banco, que es súper así formalito, y que ahora se volvió como ellos, para acompañarlo en el tránsito. Entonces, si mi mentor ya hizo este camino, o mi mentor puede ser un modelo, o puede ser un maestro para que yo desarrolle la competencia, ahí funciona el mentoring. Y en muchas ocasiones es más efectivo y a veces más económico que mandarlo a un curso externo o que prepararlo de otra forma, ¿no? Que sí. Muchas gracias. Vamos a ver, no sé si tienen alguna otra preguntita. Vamos a ver un minuto para preguntas y respuestas. Fernando, muchas gracias por abordar estos temas fundamentales para el crecimiento y desarrollo de las empresas. Sin duda, pues es muy importante, me imagino, para todas las personas que asistieron en el día de hoy, lograr la implementación de programas de mentoring efectivos en las empresas donde están. Así que estamos a la orden para cualquier pregunta o cualquier comentario adicional. No duden en contactarnos. Pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales, a través de un correo electrónico. Estamos encantados de poder ayudarlos en el camino hacia el éxito empresarial que están buscando. Vamos a ver, Buenísimo. tenemos una pregunta justo cerrando. Ah, bueno, es Eileen, muchas gracias. Eileen, gracias a ti por tu participación activa. Muchas gracias, Fernando. Muy Gracias a bien, gracias a todos. todos entonces y hasta una próxima oportunidad. Nos vemos. Claro que sí. Hasta luego.